tienen las cantidades que reaccionan o que se producen en reacciones químicas. Habíamos hablado también acerca de la regla de 3, cuándo se puede usar y cuándo no, y cómo se usa. Y hemos visto un pequeño ejemplo acerca de cálculo de el cálculo de la cantidad de reactante o de producto en moles, o sea, un cálculo de estequiometría en moles. Y bueno, la mayoría entiende más las unidades de masa que las unidades en moles. Así que para que nos podamos hacer entender y para que podamos hacer cálculos que todos los demás puedan usar y aplicar y entender, tenemos que hacer cálculos también en unidades de masa, o sea, la geometría en masa. Para eso tenemos que transformar ese lenguaje que tenemos en moles, lo tenemos que transformar en unidades de masa. ¿Cuál lenguaje en moles? Recordaremos de qué se trataba, de qué moles estábamos hablando. Aquí en esta reacción está balanceada. Ven ustedes, el nitrógeno está reaccionando con hidrógeno y está formando amoníaco. Aquí los coeficientes son 1 delante del nitrógeno, 3 delante del hidrógeno y 2 delante del amoníaco. Entonces, esos coeficientes salen del balance de reacciones. No son coeficientes que nos hemos inventado. Así que esos coeficientes son variables, desde luego. En ese momento dice aquí 1, 3 y 2, pero también podríamos duplicar toda la reacción. Entonces podría ser aquí 2, 6 y 4. El asunto es que esta proporción de 1 a 3 a 2 se mantiene si es que duplicamos toda la reacción. Sería 2 a 6 a 4. La proporción entre ellos no varía. Y esa proporción es la proporción estequiométrica y es como una receta para cálculos. Pero esos coeficientes aquí en este momento dicen 1, 3 y 2 significan o bien moléculas, si es que hablamos en escala atómica, o si no, moles, si es que hablamos ya en una escala macro. Moles que son conjuntos de moléculas. Entonces estamos hablando de moles. Y esta reacción significaría que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Donde esos moles tienen una particularidad, y el nitrógeno no es un nitrógeno cualquiera, sino que es un nitrógeno que está organizado en forma de pares de átomos de nitrógeno, lo mismo que el hidrógeno. Entonces, ¿por qué? Porque así se organiza la materia. Esto que interpretamos nosotros en moles, tenemos que hacer entendible para todos los demás en unidades de masa. Y para eso necesitamos el peso molar. Acerca del peso molar ya hemos hablado anteriormente. El peso molar, en algunos textos se escribe así, peso molar, y en algunos otros con la M mayúscula. Entonces aquí estamos usando, por ejemplo, la M mayúscula. Entonces el número de moles, o sea, cuántos moles, 1, 2 moles, 3 moles, es igual a la masa dividido entre el peso molar. No necesariamente tienen que ser moles, un número entero, pueden ser 2,4 por decir, ¿no? Eso depende de la situación. De manera que
Si es que queremos transformar nosotros los moles a masa, despejamos la masa de la anterior ecuación. Entonces la masa es igual al número de moles multiplicado por el peso molar. En este ejemplo tenemos el amoníaco que reacciona con dióxido de carbono produciendo urea y agua. Aquí los coeficientes del balance de masa de la reacción salen 2 para el amoníaco, 1 para el dióxido de carbono, 1 para la urea y 1 para el agua. En este ejemplo tenemos que producir 1200 gramos de urea. Entonces, en este ejercicio tenemos un dato, este es el dato, 1200 gramos de urea, y tenemos una reacción. Ahí está la reacción. Esa es la información que disponemos para resolver el ejercicio, pero también necesitamos saber qué es lo que tenemos que calcular. Entonces, aquí pide calcular cuántos gramos de bueno, aquí dice debe decir amoníaco. Bien. Entonces, ¿cuántos gramos de amoníaco? Esa es la incógnita. Entonces, aquí, bien. Este es el dato, 1200 gramos de urea. Esta es la incógnita y esta es la reacción química. Es un ejercicio típico de estequiometría. Entonces, nosotros, para poder resolver este ejercicio, en primer lugar necesitamos un fundamento teórico. Ese fundamento teórico nos da la reacción química. Luego, el dato y la incógnita. Analizamos el dato está en unidades de masa y la incógnita también en unidades de masa. Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio en unidades de masa. Para eso tenemos que la reacción química unidades de masa. Para molar. En el caso del amoníaco, la fórmula química del amoníaco es NH3. O sea que tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos. Entonces el molar es igual a 1 por el peso atómico del nitrógeno, y el peso atómico del nitrógeno es 14, entonces 1 por 14, más tiene 3 hidrógenos, entonces 3 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Entonces, 3 por 1. Entonces, 1 por 14 más 3 por 1, eso sale 17. Y las unidades del peso molar son gramos sobre mol. En la reacción química, el amoníaco tenía un coeficiente 2, pero ese coeficiente 2 no es parte de la fórmula química del amoníaco. Como ya dijimos antes, este 2 depende de quiénes más están en la reacción y qué es lo que va a suceder. Entonces, por ejemplo, a partir del amoníaco se puede producir el ácido nítrico. Entonces, otros productos y obviamente ahí estos coeficientes van a ser distintos. Entonces, este coeficiente variable no es parte de la fórmula del amoníaco. Entonces, el amoníaco es simplemente NH3. Y el peso molar del NH3 del amoníaco, entonces resulta 17, y este peso molar es constante y no varía. No varía nunca.
Así como una docena tiene 12, el peso molar del amoníaco es 17 y siempre es así. Lo mismo que el peso atómico del nitrógeno es 14 o el peso atómico de es 1. Haciendo un paréntesis aquí, recapitulando cuando estábamos hablando acerca de los pesos atómicos, en cierto momento se tomó como base al hidrógeno, por ser el átomo más sencillo. Entonces, con respecto al hidrógeno, el carbono pesa 12 veces más. Y sabemos por qué es eso. Porque tiene 6 protones y 6 neutrones. Entonces, es 6 veces, perdón, es 12 veces más pesado. Y en cierto momento se dejó de usar el hidrógeno como base. Ya también se usó el oxígeno. Y luego se empezó a usar el carbono. Entonces, si es que el hidrógeno ya no es la base, la referencia para todos los átomos, pues se podría pensar de que estos pesos atómicos también deberían haber variado si es que se hubiesen tomado el oxígeno o el carbono como referencia. Pero no es así porque en vez de tomar el carbono 12, se tomó la 12ª parte del carbono como la referencia. Entonces, de manera de que el hidrógeno sigue siendo 1 y el carbono sigue siendo 12. Además, aunque tomáramos como referencia a cualquier otro elemento como base, estos pesos atómicos son relativos entre sí. Es decir, el nitrógeno es 14 veces más pesado que el hidrógeno. El carbono es 12 veces más pesado que el hidrógeno. Bien. Ahora, volviendo a nuestro ejercicio, aquí, entonces, el peso molar del amoníaco es 17. Y sus unidades son gramos sobre mol. En el ejercicio que tenemos que resolver, volvemos al ejercicio, el dato es la urea y lo que tenemos que calcular es el amoníaco. Entonces, necesitamos el peso molar del amoníaco y eso ya hemos calculado. De otro de quien necesitamos el peso molar es el de la urea. Y necesitamos, luego de tener esos dos pesos molares, necesitamos saber qué función nos permite calcular el amoníaco en función de la urea. ¿Qué relación matemática nos permite calcular el amoníaco en función de la urea? ¿Cómo está relacionada la urea con el amoníaco? Bien, entonces el siguiente paso es el peso molar de la urea. Ahí, aquí está la urea. La urea tiene aquí este paréntesis y dentro del paréntesis es NH2 y todo tiene un índice 2. Este 2 afecta a lo que está dentro del paréntesis, el NH2. Luego el carbono y el oxígeno. Entonces, 2 multiplica un paréntesis. Aquí está, aquí se abre el paréntesis y aquí se cierra. Entonces tenemos 2 por, se abre el paréntesis y lo que hay dentro del paréntesis, ahora nos fijamos, es un nitrógeno y 2 hidrógenos. Entonces aquí tenemos un nitrógeno, su peso atómico es 14, una vez el nitrógeno, entonces 1 por 14, más, y tenemos 2 hidrógenos, entonces 2 por 1, y se cierra el paréntesis. Luego tenemos un carbono y un oxígeno, entonces tenemos 12 y 16, que esos son sus respectivos pesos atómicos. Sumando todo, tenemos 60. Así que 60 es el peso molar de la urea.
Entonces, en la reacción intervienen 2 moles de amoníaco. Al leer la reacción química, leemos así: 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. Claro, con la ayuda del dióxido de carbono y con la coproducción de agua. Pero en este momento solamente nos interesan el amonio y la urea. Bien, esos dos. Leyendo la reacción química, entonces 2 moles de amonio producen 1 mol de urea. Ahora, ese es el fundamento teórico, esa es la relación entre el amonio y la urea. Así están relacionados, en esta proporción, 2 a 1. El amonio es un reactante y el producto es la urea. Pero esa proporción en moles solo nosotros la entendemos y tenemos que expresarla en unidades de masa. Y por eso es que hemos despejado eso con la ayuda del peso molar. Entonces tenemos aquí, reemplazando en la fórmula, que la masa es igual al número de moles n multiplicado por el peso molar. Entonces aquí tenemos estos 2 moles que dice la reacción, aquí están, 2 moles, multiplicamos por el peso molar. El amonio, que es 17, entonces 2 por 17 es 34. Y con respecto a las unidades, aquí tenemos mol, aquí tenemos gramos sobre mol. El peso molar justamente dice eso, de que 1 mol de amonio pesa 17 gramos. De manera que esta multiplicación, este mol con este mol se simplifica. Entonces queda únicamente gramos. En el caso de la urea, igualmente queremos calcular la masa. La masa de una cierta cantidad de urea, que es 1 mol. En la reacción dice que se produce 1 mol, entonces 1 mol, ¿cuántos gramos será? Bueno, entonces aquí tenemos 1 mol y multiplicamos por el peso molar, que es 60. En el caso de la urea, de manera que mol con mol se simplifica y queda gramos. Y la cifra es 1 por 60, 60. Entonces, tenemos 60 gramos de urea. Ahora, con estos dos, hemos alcanzado a tener una relación matemática. 60 gramos de urea producen 34 gramos de amoníaco. Entonces, eso que no se sabía antes, eso que no estaba en gramos y que nadie nos entendía porque hablábamos en moles, ahora lo tenemos en gramos y eso para nosotros es una receta. Entonces, esto de aquí es la receta. Receta en masa. Para producir 60 gramos de urea necesita 30 gramos de amoníaco. Bien, entonces ahora ya podemos hacer uso de la regla de 3. Ahí está la regla de 3. Nuestra receta decía que decía que 34 gramos de amonio produce 60 gramos de urea. Entonces, eso viene en la primera fila de la regla de 3, porque es el fundamento teórico, esa es la receta en unidades de masa. Masa, aquí gramos, aquí gramos.
En la segunda fila tiene que venir el dato y la incógnita. El dato es 1200 gramos. Esos 1200 gramos tenemos que anotar en una de estas dos casillas. Eso tenemos que anotar en la columna de la urea. Entonces, aquí están 60 gramos de urea. Entonces, en esta columna tiene que estar anotado el dato. Entonces, no podemos escribir los 1200 gramos de urea en esta casilla, sino en la casilla de la derecha, abajo. 1200 gramos de urea. Lo que queremos calcular es cuántos gramos de amoníaco. Entonces, eh, esa, eh, esa incógnita, los gramos de amoníaco, tenemos que anotar aquí en esta casilla, porque esta es, o esta se ha definido así, esta va a ser la columna del amoníaco. Eso se definió cuando escribimos estas dos cifras. Podríamos haber escrito al revés también, no hay problema. Pero el asunto es que una vez que escribimos esta primera fila, entonces ya está definido cuya columna es esta y cuya columna es esta otra. Una vez que está nuestra incógnita X, entonces resolvemos la regla de 3. La regla de 3 es la diagonal principal dividido entre el extremo opuesto. Entonces, X es igual a 34 gramos de amoníaco multiplicado por 1200 gramos de urea. 34 gramos de amoníaco multiplicado por 1200 gramos de urea dividido entre el extremo opuesto, 60 gramos de urea. Entonces aquí dividido entre 60 gramos de urea. Y eso sale 680 gramos de amoníaco. Ese es un ejercicio sencillo de estequiometría. Es el ejercicio, bueno, los cálculos más precisos, digamos, más correctos que podemos hacer serían cálculos en moles. Solamente que como nadie nos entiende, entonces por eso calculamos en unidades de masa. Una vez que se hace la regla de 3, si está bien escrita, respetando lo de las columnas y las filas, no debería salir ya nada mal. Las unidades se simplifican y sale todo como tiene que salir. Luego, mientras no se es experto, conviene de que la regla de 3 tenga siempre todita las mismas unidades cuando hacemos cálculos de estequiometría. Entonces aquí toda la regla de 3 debe estar en gramos o toda la regla de 3 debe estar en moles. No se debe mezclar. Bien. Ahora, el rendimiento de reacción. Ahora sucede que cuando ocurre una reacción, no siempre toda la materia prima, no siempre todos los reactantes se transforman en producto, por varias razones. Por ejemplo, porque no hay suficiente tiempo de reacción. Por ejemplo, si ustedes hacen una parrillada y se compran un carbón y encienden los carbones, ¿a los cuántos segundos se termina el carbón? No, pues tarda mucho más que segundos, tarda horas en consumirse todo. Entonces, las reacciones requieren un tiempo. Puede ser largo o puede ser corto. Pero si el tiempo no es suficiente, entonces no hay una conversión completa de los productos, de los reactantes en productos. Y hay varias otras razones por las cuales no todos los reactantes,
no hay una producción al 100% de los productos. Un ejemplo claro del rendimiento son, por ejemplo, las calificaciones. Teóricamente, ustedes deberían tener un rendimiento del 100%. O sea, si es que aprenden todo, si responden todas las preguntas correctamente, si es que hacen todas sus prácticas, entonces ustedes deberían ser merecedores de un 100%. Pero eso es teórico. Pero ahora, realmente, ¿cuántas preguntas contestarán correctamente? ¿Y cuántas tareas harán correctamente? Pues, dependiendo de eso, se calcula el rendimiento de cada uno, que mínimamente debe ser 51 para poder aprobar la materia. Entonces, eso es un ejemplo clásico de rendimiento. En esta geometría, la cantidad teórica, cuánto debería producirse, es 100%. Ese es el total. En todos los cálculos de porcentaje, ese es el fundamento teórico. El total es el 100. Y eso va en la primera fila de la regla de 3. Una vez que eso se ha establecido, siendo ese el fundamento teórico, ahora pasamos a los datos. Tenemos una cantidad real y qué rendimiento será. ¿Cuál es? Tenemos un rendimiento y bueno, entonces, ¿qué cantidad se producirá? En este ejemplo se trata de la producción del dióxido de cloro. Dice, en un experimento se tiene 5 gramos de clorito de sodio. Es la materia prima, digamos, ese es el punto de partida para producir el dióxido de cloro. Entonces, ustedes ven aquí, están en internet estos dibujitos, donde uno mismo se puede preparar el dióxido de cloro a partir del clorito de sodio. Entonces aquí se les venden en ciertos proveedores, ¿no? Ciertos vendedores venden esta forma de producir el dióxido de cloro, donde uno tiene una parte A y una parte B. Entonces hay que poner la parte A en un vaso y la parte B en el otro vaso. En la parte A está clorito de sodio. Entonces aquí dice una gota. Poner. Y aquí una gota de ácido clorhídrico. Poner. Bueno, entonces esa sería la reacción. El clorito de sodio tiene que reaccionar con el ácido clorhídrico. Bueno, pero dice, en un experimento se tiene 5 gramos de clorito de sodio. Si el rendimiento de la reacción es del 99%, calcule cuántos gramos de dióxido de cloro se pueden producir. Entonces, en este ejercicio, en primer lugar, hay que preguntarse, ¿qué sabiendo podemos resolver este ejercicio? ¿Cuál es el fundamento teórico? El fundamento teórico en una reacción química es la reacción química. Entonces la necesitamos. Necesitamos la reacción química. Esa reacción es esta. Aquí tenemos el clorito de sodio. Aquí el ácido clorhídrico. Y lo que se produce es cloruro de sodio, el dióxido de cloro y agua. Como ustedes ven aquí, estos coeficientes 5, 4, 5, 4, 2 son coeficientes no muy usuales, normalmente es 1, 2, etcétera, ¿no? Pero así sale, 5, 4, 5, 4, 2. No se puede simplificar más porque 5 entre 2 no tendría sentido. Bueno, matemáticamente sí, claro, pero ya
no se vería tan bonito. Así que aquí es 5. 4, 5, 4, 2. Entonces la reacción se ve así. 5 moles de cloruro de sodio reaccionan con 4 moles de ácido clorhídrico y producen 5 moles de cloruro de sodio y 4 moles de dióxido de cloro y 2 moles de agua. Pero en nuestro ejercicio el dato está en masas. Si ustedes se acuerdan, dice, se tiene 5 gramos de cloruro de sodio. Entonces, son 5 gramos, no son 5 moles. Entonces, tenemos que resolver el ejercicio en unidades de masa. Así que lo que vamos a hacer es, estos 5 moles de cloruro de sodio, los vamos a transformar a masa. ¿Qué significan 5 moles de cloruro de sodio en unidades de masa? ¿O a cuánto equivale? ¿Y de quién más? Porque podemos hacer eso con el cloruro de sodio, con el agua, con el ácido clorhídrico, pero a nosotros nos interesa el cloruro de sodio porque ese es el dato y nos interesa saber cuánto se va a producir de dióxido de cloro. Así que de esos dos nos interesa. Y luego establecer qué relación hay entre el cloruro de sodio y el dióxido de cloro. Así que de esos dos necesitamos el peso molar. Entonces aquí está el cloruro de sodio. Esta es su fórmula. Vean ustedes que no está el 5 por delante porque ese 5 es variable, no es parte de la estructura y de la forma del cloruro de sodio, que tiene esta forma por si acaso. Un cloro, un oxígeno, oxígeno y aquí el sodio. Esto de aquí es una línea recta y esto de aquí es angular planar. Bien, entonces el cloruro de sodio tiene un sodio, un cloro y 2 oxígenos. Los pesos atómicos son 23, el peso atómico del cloro es 35.5 y el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces el peso molar del cloruro de sodio es un sodio, o sea, 1 por 23, más un cloro, porque aquí no están los subíndices, no hay nada escrito, entonces se sobreentiende que es 1. Entonces, un cloro. O sea, 1 por el peso atómico del cloro, que es 35.5. Más 2 oxígenos. Aquí vemos el subíndice 2. Entonces, más 2 veces el peso atómico del oxígeno, que es 16. En total, el peso molar del cloruro de sodio es 90.5. En el caso del dióxido de cloro, el coeficiente delante del dióxido de cloro era 4. Pero eso no está aquí porque no es parte del dióxido de cloro. El dióxido de cloro tiene una molécula de esta forma. Nuevamente es angular planar. Ven ustedes un átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno. 4 por delante de este dióxido de cloro significarían 4 de estos. Pero aquí estamos caracterizando las propiedades del dióxido de cloro por ser dióxido de cloro, no por ser cuánto dióxido de cloro es. Entonces, el peso molar del dióxido de cloro tiene un cloro, o sea, 1 por 35.5, y tiene 2 oxígenos, o sea, 2 por 16. Eso, totalizando, sale 67.5 gramos por mol, o sea que un mol de dióxido de cloro tiene una masa de 67.5 gramos. Entonces, estos son los pesos molares, son universales, constantes, eso no varía, se mantiene fijo, son sagrados. Sin embargo, en la reacción
las proporciones entre el clorito de sodio y el dióxido de cloro son de 5 a 4. 5, ¿qué cosas? Y 4, ¿qué? Moles. 5 moles a 4 moles. Entonces, 5 moles, ¿cuánto pesará? 5 moles de clorito de sodio, ¿cuánto pesará? Si es que un mol pesaba 90.5, entonces 5 moles será 5 por 90.5. O, si prefieren, aplicamos la fórmula donde la masa es igual al número de moles multiplicado por el peso molar. Que 5 por 90.5 es de 337.5 gramos. Los 4 moles de dióxido de cloro, hacemos lo mismo. 4 por el peso molar de dióxido de cloro es igual a 270 gramos. Esto de aquí, entonces, es la receta. Receta en unidades de masa. Receta en gramos. 337 gramos de clorito de sodio producen 250 gramos de dióxido de cloro. Esta receta es el fundamento para la regla de 3. Y está anotada en la regla de 3 en la primera fila. Volvamos a ver un momento el ejercicio. En este ejercicio el dato es 5 gramos de clorito de sodio. Y vean que el rendimiento es del 99%. Son dos indicaciones. Para resolver ejercicio necesitamos un fundamento teórico y esa es la reacción química o más concretamente la receta. Entonces tenemos un fundamento teórico, pero tenemos dos datos. ¿Con cuál de los datos vamos a trabajar? Entonces hay que tener siempre en cuenta de que en la regla de 3 se puede usar solo un dato. No se pueden usar dos datos en la misma regla de 3. Pero tenemos dos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que hay que dividir el ejercicio en dos partes. Primero, un dato. Y después vamos a otro dato. Y es un ejercicio que habla del rendimiento una cantidad teóricamente 5 gramos. Bien. Estábamos explicando. Sí. Antes de que continúe el ejercicio, no sé si estoy mal, pero creo que el cálculo de masas abajo está mal del documento. Sí, ingeniero, está mal. Un segundito. En el clorito de sodio. Vamos a ver. Bueno, aquí calculábamos el peso molar del clorito de sodio. ¿Es más ahí abajo, donde, ingeniero. más abajo? Un poco más Al abajo. multiplicarlo con moles. El 5 moles por 90.5. 90. Eso, sí, eso sale 452.5, ingeniero.
Qué barbaridad. A ver. Sí, tienes razón. 452.5. Perfecto, gracias. Bueno, les estaba diciendo de que en este ejercicio hay dos datos. Uno que es aquí, el clorito de sodio, son 5 gramos, y hay otro dato que dice que el rendimiento es del 99%. Entonces, dos datos y un fundamento teórico que es la red. Y para resolver los ejercicios de estequiometría vamos a usar la regla de 3. Pero en la regla de 3 solamente se puede usar un dato. No se pueden usar dos datos al mismo tiempo. Así que lo que se hace es dividir el ejercicio en dos partes. Luego, en temas de rendimiento es importante utilizar el rendimiento teórico. ¿Cuánto es lo que teóricamente tenía que producirse? Entonces, tenemos clorito de sodio para producir el dióxido de cloro, esa es la parte A, pero no sabemos cuánto teóricamente se tiene que producir. Así que eso es lo que se va a calcular primero. Bueno, y eso vamos a hacer entonces con la regla de 3. ¿Ya? Bien, entonces tenemos aquí la primera fila. Probablemente esto está mal. Esto debería ser 452.5. Bien. Esto bien. 452.5. Bien. Gracias. Entonces, en la primera fila tenemos que 350 producen 270 gramos de dióxido de cloro. Eso es lo que dice la reacción, es el fundamento teórico, esa es la receta en masa. Y en la fila viene el dato y la incógnita X. Y el dato es que tenemos 5 gramos de clorito de sodio. Entonces, calculamos X y es igual a 5 por 270 sobre 452.5. 452.5. Bien. Entonces, 5 por 270 dividido entre... sale 2.98. Bien. Así que con 5 gramos de clorito de sodio, si todo sale a la perfección, obtendríamos 2.58 gramos de dióxido de cloro. Pero nunca sale nada todo a la perfección. Entonces aquí viene el rendimiento. Entonces 2.98 es lo máximo que podemos obtener. Y eso sucede cuando tenemos un rendimiento del 100%. Entonces, aquí tendríamos que, claro, es redondeado, ¿no? 2.98 con 2 decimales, porque hay más decimales todavía, pero estoy redondeando. Bien, entonces, 2.98 es el rendimiento máximo, ese es el total y ese es el 100%. Pero en este ejercicio indica de que únicamente hay un rendimiento del 99%, que es un rendimiento muy alto, eso es muy, muy parecido a 100, ¿no? Bueno, entonces, si el rendimiento es del 99%, entonces
¿Cuánto de dióxido de cloro se producirá? Entonces aquí esa es la incógnita, de manera que X es igual a 2.98 por 99 dividido entre 100. Lo que se hace aquí, esas operaciones, 2.98 multiplicado por 99 dividido entre 100, y eso sale... eso sale 2,95 de dióxido de cloro. Entonces, no 2,98, sino que se produce 2,95. Bien, ahora en el inciso D, pregunta, que no se ha podido producir todo el dióxido de cloro que se tenía que haber producido. Se tenía que haber producido 2.98 gramos de dióxido de cloro, pero no se han producido esos 2,95 gramos. O sea, significa esto de que no todo el clorito de sodio se ha podido transformar en dióxido de cloro. ¿Cuántos gramos de clorito de sodio no se han transformado? Bien, entonces, para saber eso necesitamos hacer cálculos. El cálculo que vamos a hacer es lo que realmente se va a producir de dióxido de cloro, es 2.95, es este de aquí, y no 2.98. Entonces, se va a producir 2.95. Para producir estos 2.95, ¿cuántos gramos de clorito de sodio serán necesarios? ¿O cuántos gramos de clorito de sodio realmente se han transformado en dióxido de cloro? O sea, lo que nosotros necesitamos es una relación entre el clorito de sodio en función del dióxido de cloro. Vamos a tomar escrito. Una ecuación así. El clorito de sodio ya también en función del dióxido de cloro. Pero esta función es justamente la regla de 3. Y bueno, esa regla de 3 que relaciona el dióxido de cloro con el clorito de sodio ya la teníamos más antes. O sea, ya habíamos hecho eso, ya habíamos hecho uso de esa regla de 3. Donde nuevamente tenemos, en la primera fila tenemos el fundamento teórico. ¿Qué tiene que ver el clorito de sodio con el dióxido de cloro? Entonces aquí nuevamente están los 270 gramos y aquí tenía que ser 452, ¿verdad? Vamos a revisar. Aquí era... Sí, 452.5. Bien. Entonces tenemos 452.5 gramos de clorito de sodio producen 270 gramos de dióxido de cloro. Esa es la receta, esa es la relación entre estas dos sustancias químicas. Este de aquí es el reactante, este de aquí es el producto. Entonces, bueno, la primera fila que proviene de la receta. Ese es el fundamento. Pero ahora,
lo que queremos calcular es, para producir estos 2,95 gramos de dióxido de cloro, ¿cuántos gramos de clorito de sodio se habrán consumido? Entonces, aquí esto es 2,95. ¿Cuántos gramos de clorito de sodio se habrán consumido? Eso es lo que no sabemos. Eso es la incógnita. El nuevo dato es gramos de dióxido de cloro, 2,95. Esos gramos de dióxido de cloro tenemos que anotar necesariamente en esta columna, porque esta columna es la del dióxido de cloro. No podemos anotar aquí. Por más que estemos acostumbrados a que en esta última casilla aquí estuviese X, pues no es necesario. Con tal de que anotemos los datos en la columna que le corresponde. Y lo que queremos calcular es el clorito de sodio. Y eso es la incógnita X. Y X es el clorito de sodio y esta es la columna del clorito de sodio. Entonces X tiene que estar en esta casilla. Bien, entonces, una vez llenada la regla de 3, simplemente nos falta calcular X. Entonces X es igual a la diagonal principal, 452.5 multiplicado por 2,95. Entonces aquí vamos a corregir eso. Esto es 2,95 y aquí tenemos 452.5. Afortunadamente los 270 estaban bien. Bueno, ahora hacemos operaciones. Entonces, tenemos 2,95 por 452.5 dividido entre 270. Eso sale 4,95. Mágicamente. Así que inicialmente había 5 gramos de clorito de sodio, pero únicamente 4,95 gramos de clorito de sodio se convierten en producto. O sea, desaparecen 4,95 gramos de clorito de sodio porque se transforman en producto que es el dióxido de cloro, cloro de sodio y el agua. Entre estas dos cifras, 5 gramos iniciales y lo que realmente se consume, hay una diferencia de 0,05 gramos de clorito de sodio. Eso sobra. ¿Por qué? Porque no reacciona, no se ha transformado en en dióxido de cloro. Pues vamos a ver el esquema donde estaban las gotitas del uno y gotitas del otro. Entonces aquí se echan las gotitas de clorito de sodio y voy a agrandar para que podamos ver mejor. Bien. Entonces aquí está el clorito de sodio, se echan unas gotitas. Luego el ácido clorhídrico, que es la parte B, se echan unas gotitas y tiene que reaccionar. Aquí se puede añadir agua para poder mezclar mejor. No hay ningún problema con el agua, simplemente es un diluyente. Ahora, hemos visto que con un rendimiento del 99%, y que es un rendimiento alto, recuerden ustedes más o menos cómo eran sus calificaciones en colegio. El 99 es pues altísimo, ¿no? Entonces, aquí un rendimiento del 99% es alto, alto, alto. Y eso significa que va a sobrar
clorito de sodio. Entonces, cuando se produce el dióxido de cloro por este método, tal como están viendo ustedes aquí, sobra clorito de sodio. Y el clorito de sodio es prácticamente lavandina. Entonces, cuando se toma el dióxido de cloro preparado de esta manera, también están tomando lavandina. Ahora, quienes impulsan, quienes, digamos, el dióxido de cloro es un medicamento, es una, ¿no? La lavandina no, la lavandina no. Si se toman ustedes lavandina, van a dañar su organismo, van a quemar su faringe, su boca, su estómago, le va a hacer mucho daño. Ahora, el dióxido de cloro, dicen ellos, no hace así, es bueno. Pero el clorito de sodio, sí, eso sí, no hay que tomarlo. No es lo mismo lavandina que el dióxido de cloro. Pero si es que preparan el dióxido de cloro de esta manera, necesariamente va a haber clorito de sodio que no ha reaccionado. Peor todavía si es que su pulso es malo, entonces aquí la gotita, aquí no hay gotita, sino es una gota más grande. O si se han pasado por una parte, en vez de poner una gotita, han puesto 2 gotas, peor todo, ¿no? Entonces ahí sí que estamos, chao. Actualmente en la universidad están produciendo dióxido de cloro, pero no por este método. ¿Por qué? Porque siempre va a sobrar clorito de sodio. Y ese sí realmente es peor. Este otro, bueno, de eso podemos discutir largo y tendido, ese es otro tema. No hay nada de clorito de sodio en la preparación. Bueno, el dióxido de cloro es un gas, así que aquí se produce un gas y se pone en un frasco. Listo. Ya para que podamos verlo, aquí se forma un gas y ese gas se recibe en un frasco. No se quita este. Bien, entonces ese sería el rendimiento. Ahora la conversión. Mientras que el rendimiento habla del producto, de cuánto se obtiene al final, la conversión habla más bien del reactante. Hemos visto que el clorito de sodio se tiene que convertir en otra cosa. ¿Pero qué parte se convierte? Ese es un porcentaje de conversión. Entonces, en el ejercicio, 4.95 gramos de reactante sí se convirtieron en producto, pero al inicio había 5 gramos. ¿Qué parte se habrá convertido? Pues nuevamente, al hablar de una parte, se puede expresar esa parte como un porcentaje, porque eso todo el mundo entiende. Podríamos decir también de que si tiene 5 gramos, solamente 4.95 gramos se van a convertir. Pero es complicado, en cambio, como dice un porcentaje, entonces todo el mundo entiende. ¿Qué porcentaje será? Pues nuevamente, en todos los cálculos de porcentaje, el fundamento teórico es que el total, que son 5 gramos, es el 100%. Y el 4.95 es una parte de estos 5 gramos, pero ¿qué parte será?
Eso va a ser un X%. Entonces, X es la incógnita y es igual a 4.95% dividido entre 5. Entonces, aquí tenemos eso y hacemos cálculos y el resultado sale 99. 99 es también lo que tuvimos más antes, en el rendimiento. Entonces, vean ustedes que el rendimiento y la conversión son iguales en número, en unidades también, pero no se refieren a lo mismo. Mientras que el rendimiento habla del producto, la conversión habla de los resultados. Ahora, ¿estas dos cifras siempre van a ser iguales? No necesariamente. Porque puede ser de que un mismo reactante se convierta en dos diferentes productos. Puede ser que esos dos productos tal vez son dos productos que queremos obtener, o tal vez no. Veamos aquí este ejemplo. El carbono está reaccionando con oxígeno y produce dióxido de carbono. Esta es una típica reacción de combustión. O sea, cuando ustedes se compran carbón, por ejemplo, para hacer una parrillada, bueno, ese es carbón que contiene carbono, con una O al final. Entonces, el carbono reacciona con el oxígeno y produce dióxido de carbono. Esta es la mejor reacción de todas, porque el carbono está asumiendo, está captando dos oxígenos y es su máxima capacidad de combinarse con el oxígeno. Pero a veces el carbono no se combina con máxima capacidad y lo que produce es monóxido de carbono. Entonces, aquí el carbono se está convirtiendo en dióxido de carbono y en monóxido de carbono. Y estas dos reacciones pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, si más o menos, ¿cómo sucede esto? Bueno, sucede así, aquí tienes ahí está, no. Ahí está un pedazo de carbón. Y el oxígeno con estas moléculas que están aquí. Y algunas moléculas del oxígeno logran penetrar aquí. Algunas no más. Entonces, aquí en la periferia hay suficiente oxígeno para reaccionar con el carbono y producir el dióxido de carbono. Pero hay ciertas partes en el carbón donde no hay suficiente oxígeno. Justamente esta reacción aquí muestra lo que sucede cuando no hay suficiente oxígeno. En la primera, por cada un carbono hay una molécula de oxígeno. Mientras que en la segunda, por cada 2 de carbono hay 1 de oxígeno. O sea, a ver, de nuevo. En la primera es 1 de oxígeno por 1 de carbono. Y en la segunda es 1 de oxígeno por cada 2 de carbono. Entonces, no hay suficiente oxígeno como en la primera. Que no me creen, ¿verdad? Bien, vamos a escribir la segunda reacción de una manera un poco más obvia. Vamos a dividir la reacción entre 2. Entonces, 2 entre 2 sería 1. Y aquí ya no sería un oxígeno, sería 0,5 oxígenos sub 2. Y eso sería igual a una molécula de dióxido de carbono. Pues la segunda reacción dividida entre 2
Sería así. Ahora sí, podemos comparar la primera reacción con la segunda reacción. En la primera tenemos un carbono y en la segunda también tenemos un carbono. Ahora sí podemos comparar la misma base. En la primera hay una molécula completa de oxígeno, mientras que en la segunda es media molécula de oxígeno. Entonces, cuando no hay suficiente oxígeno, lo que se produce es más bien monóxido. ¿Cuán dramático es esto? Bueno, ahora sí pasamos al sector salud. Cuando ustedes respiran e ingresan aire a sus pulmones, es que necesitan oxígeno. Justamente un proceso de combustión. Es justamente reacción con el oxígeno. Dentro de sus cuerpos ocurre un proceso de combustión y lo que exhalan, lo que botan es dióxido de carbono. Todo el tiempo están haciendo eso. O sea que el dióxido de carbono está dentro de sus cuerpos y sale en algún momento. A lo mucho que les puede pasar es que si ustedes no hacen bien, es que hay un poco más de dióxido de carbono en sus cuerpos. Inclusive, a ustedes les gusta el dióxido de carbono. ¿Cómo así? Cuando toman ustedes Coca-Cola o cualquier gaseosa, de las burbujitas es dióxido de carbono. No pasa nada. En cambio, el monóxido de carbono es venenoso. Si respiran ustedes dióxido de carbono, pueden morir sin darse cuenta. Así de dramático es. Y esa es la diferencia. Si hay suficiente oxígeno, se va a producir dióxido de carbono. Pero si no hay suficiente oxígeno, lo que más bien se va a producir es el monóxido de carbono. Bien, entonces, ahora volviendo al tema que es el que estábamos hablando. El carbono se transforma en dos diferentes productos. Y si se compran el carbono en la calle Cosamagua para hacer sus parrilladas, las dos cosas se va a producir. Se va a producir dióxido de carbono donde hay suficiente oxígeno. Pero en los sectores donde no hay suficiente oxígeno se va a producir el monóxido. Por eso hay que tener cuidado con los gases. No respirarlos directamente y no estar mucho en contacto con los gases de combustión. La conversión del carbono en productos puede ser alta, no importando qué producto va a ser, pero la conversión del carbono puede ser alta, el carbono puede desaparecer finalmente y la conversión puede llegar a ser del 100%. Pero el rendimiento no va a ser igual, porque por un lado tenemos un rendimiento de dióxido de carbono y un rendimiento de monóxido de carbono. Entonces ahí las dos cifras van a ser distintas y no va a ser como en nuestro ejemplo donde el rendimiento numéricamente era igual al porcentaje de conversión. ¿Se ha comprendido esta parte? Sí, ingeniero. Bien. El rendimiento y la conversión son conceptos que se utilizan no solamente en química.
Por ejemplo, en sus calificaciones, en educación se habla de rendimiento. En la producción de energía eléctrica se habla de rendimiento. En la conversión de la energía mecánica en energía cinética, en el movimiento, hay un rendimiento. Entonces, en varias especialidades tienen ustedes el rendimiento y la conversión. Así que es un concepto que hay que acostumbrarse a usar. Hay algo más que decir acerca del rendimiento que no está aquí, así que lo voy a escribir directamente. Rendimiento de reacciones sucesivas. O en cadena. ¿Conocen ustedes el juego del teléfono? Ustedes le dicen un mensaje a una persona en su oído y piden a esa persona que cuente a otra persona y a otra persona y a otra persona, así sucesivamente. Y al final lo que llega es muy distorsionado, muy diferente a lo que inicialmente se había dicho. Bueno, lo mismo sucede en las reacciones sucesivas. Entonces, A que se transforma en B, esa es una reacción. Y luego, este B se transforma en C. Esa es una segunda reacción. Es una reacción en cadena, después de que ha ocurrido la primera. Hay innumerables en química de estas transformaciones. Las transformaciones ocurren en todo, en toda la ingeniería. Bien. Ahora, hemos visto el rendimiento. Entonces, el rendimiento de la primera reacción, y el rendimiento de la segunda reacción. Qué terrible letra. Entonces, este rendimiento en porcentaje es, por ejemplo, digamos de 90%. Uy, qué terrible letra. Ahora, la segunda reacción tiene un rendimiento, por ejemplo, de 50%. Bien. Es mejor que no pasen clase en pizarra, porque si no, imagínense. Bien, ahora, el rendimiento total. ¿Cómo será el rendimiento de la reacción que A se convierte en C? Es el resumen de las dos reacciones. Es como la suma de las dos anteriores reacciones. El rendimiento es un rendimiento total. Es igual a 90 por 50 dividido entre, no me alcanza ya, voy a subir
Esto no puedo subir. Ahí nomás es. Bueno, ahí nomás tengo que escribir. Dividido entre 100. Y eso es igual a 45%. O sea, es igual a la multiplicación de los rendimientos. Si son en porcentajes, entonces dividido entre 100. El siguiente tema es el reactivo limitante. Ya sé que pronto estamos terminando nuestro tiempo. ¿Ven ustedes los sándwiches? No, 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 ingeniero. Qué barbaridad. Bueno, acabo de enviar un link al grupo. Que es lo que pretendo mostrarles ahora. Para explicar el reactivo limitante. Y lo vamos a ver ahora. Bien. Es un jueguito para hacer sándwiches de queso. Entonces, un sándwich de queso se hace con 2 lonjas de pan y una lonja de queso. Entonces, aquí está la reacción química, ¿no? Esto es como 2 moles de rebanadas de pan y un mol de rebanada de queso, y se obtiene un mol de sándwiches de queso. Entonces, aquí a la izquierda tenemos los reactantes. Eso es antes de la reacción. Después tenemos la flecha y tenemos a la derecha después de la reacción. Entonces aquí podemos ir poniendo pan. Ponemos una rebanada de pan y con una rebanada de pan y nada más, lo único que obtenemos es pues una rebanada de pan y nada más, que no ha ocurrido. Entonces, si aumentamos una lonja de queso, fíjense, obtenemos una rebanada de pan y una lonja de queso, pero esto no es un sándwich todavía, ¿no? Así dice la reacción, ¿no? Entonces, ahora si es que aumentamos una rebanada de pan, ahora sí tenemos un sándwich de queso que es un producto. Bien. Ahora, ¿pero qué pasa si es que ponemos una rebanada de queso adicional? Entonces aumentamos aquí de 1, aumentamos también a 2. Entonces tenemos 2 rebanadas de queso. Pero solamente se necesita 1, porque solamente tenemos 2 rebanadas de pan. Entonces sobra una rebanada de queso. Entonces el resultado que vemos a la derecha es un producto, que es un sándwich, y un sobrante, un excedente.
ha sobrado una rebanada de queso. De eso se trata. O sea, pueden ustedes seguir jugando y hay más opciones aquí. Ya también con moléculas y también hay una parte de juego. Entonces, pueden jugar con esto. Ya no nos va a alcanzar mucho para estar explicando, pero aquí vamos a terminar de explicar los conceptos. Entonces, a la izquierda tenemos los reactantes. A la derecha tenemos los productos. Y sabemos que ha sobrado una rebanada de queso. Entonces, eso para nosotros es el reactivo limitante. Perdón, el reactivo en exceso. Entonces, esto es un reactivo en exceso. El reactivo en exceso es la rebanada de sobra. Hay dos tipos de reactivos. Unos que están en exceso y hay otros que se denominan reactivo limitante. Entonces, si uno es el reactivo en exceso, estos de aquí, las rebanadas de pan, son el reactivo limitante. ¿Por qué decimos que es limitante? Porque no podemos hacer más sándwiches por falta de pan. Esa es nuestra limitante. Si hubiese más pan, podríamos hacer más sándwiches, pero no hay. Entonces, lo que manda aquí es el pan. Y por eso ese es el reactivo limitante. Esa situación puede cambiar si es que ponemos más pan. Aquí, por ejemplo, no hay ninguno. Ninguno de los dos es ni reactivo limitante ni reactivo en exceso, porque todo está acabado. Aquí en esta situación se dice que están en proporciones estequiométricas. Está tal como debe ser, es justo. Pero si aumentamos también el pan, entonces la situación ha cambiado. Fíjense que ahora sobra pan. Entonces, si sobra pan, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? ¿Alguien puede decir? El pan sería en exceso y el limitante el queso. Correcto. Aquí lo que decide, lo que determina, lo que controla la reacción es el reactivo limitante. La reacción prosigue hasta que el reactivo limitante se ha acabado. Es decir, primero se forma un sándwich, después se forma el segundo sándwich y se ha acabado el queso. El reactivo limitante se ha acabado primero, es decir, que primero se acaba. Y luego entonces sobra el reactivo en exceso. Bien, entonces ya nos hemos pasado un poco de tiempo. Ustedes pueden seguir probando y explorando estos conceptos en esta página. Bien. Si tienen alguna pregunta, si no hay preguntas, entonces en esto quedamos y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.